Y estamos de regreso ya y está en contacto el señor asambleísta. Forma parte de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Asambleísta, buenos días. Saludarle. Bueno, una de los temas que queremos plantearle a usted, ya se sumará también el asambleísta Fabricio Villamar y el doctor Andrés Ormaza, que conocen y mantienen el tema, van siguiendo el doctor Ormaza, al menos especialista en esto. ¿Cómo tratar de alguna manera que la asamblea se decida a tratar el tema de la extinción de dominio? Bienvenido, buenos días, asambleísta Tello. Buenos días, muchas gracias. Un saludo, doctor Francisco, al igual que a todos los oyentes de EXA. Mire, realmente el tema de esta ley de extinción de dominio tiene que ser tramitada en la Asamblea Nacional. Mucho más cuando existe todo un clamor nacional al respecto, no únicamente de enviar a la cárcel a los responsables de actos de corrupción o de actos ilícitos, sino también de recuperar los dineros mal habidos. En ese ámbito, la Asamblea no puede mirar hacia un costado. Mucho se ha hablado al respecto fundamentalmente de la constitucionalidad, de lo que significa el intervenir sobre los bienes mal habidos, fundamentalmente con criterios que tienen relación con principios de carácter constitucional y que obviamente en determinados casos podían haber tenido asidero, porque obviamente la Constitución de la República protege la propiedad privada, la Constitución de la República también protege como un bien de los ecuatorianos el tema del derecho a la defensa, del debido proceso, etcétera. Pero si bien es cierto, la Constitución de la República protege la propiedad privada, pero esta se constituye Pero en la que propiedad sea privada. legal, pues. Sí, se constituye en propiedad privada en el momento en que un bien es adquirido de manera lícita, con dineros Claro. lícitos, con recursos lícitos. Ahí se constituye en propiedad privada. Caso contrario, la propiedad no puede ser considerada privada. ¿Por qué? Porque ha sido Es obtenida producto de ilícitamente. un ilícito, claro. Así es. Entonces, ahí es en donde que encontramos precisamente la viabilidad de carácter constitucional. Los nudos críticos en esta ley precisamente han estado allí y por ello es que nosotros nos hemos preocupado primero de darle celeridad al tratamiento, sin embargo de que en determinado momento se quiso sacar de nuestra comisión el Ujú. tratamiento de este proyecto de ley. Eso nos demoró un tiempo porque que ya se nos quitaba, que ya se llevaba a otra comisión. Sin embargo, yo tomé la decisión de De tratarlo continuar y el continuar. tratamiento. Sí, así en determinado momento digan que nos van a quitar, vamos a tratarlo y si nos quitan nosotros Ya tendrán una y visión. llanamente pelearemos al respecto de que esa ley necesita tratarse porque los pretextos era de que había otros proyectos en otra comisión y de que se van a llevar para unificar. Mientras unifican, mientras hacen todo eso, se nos va el ¿Usted tiempo. Y dicho siente, no. señor asambleísta Tello, usted siente que hay sectores en la asamblea que no quieren tratarlo porque precisamente ellos tienen el conflicto? Mire, yo siento de que hay quienes viven cómodamente con la legislación que tenemos en nuestro No. país. No únicamente en este ámbito, sino también en otros. Por ejemplo, mire, yo insistí al inicio de esta gestión y me cansé al respecto de las reformas necesarias, urgentes a la ley de contratación pública. ¿A través de qué se cometieron los más grandes actos de A través corrupción de en el eso. pasado? De la emergencia, ¿sí? De utilizar esa figura, de utilizar la figura del giro específico del Que negocio. la modificaron para hacerla. Entonces, claro, sí, se eliminó el tema de los Del eh, Contraloría y de la Procuraduría, los informes. de los criterios de que se debían de emitir la Contraloría y la Procuraduría General del Estado. Entonces, yo había manifestado la necesidad de, con urgencia, tratar esos Ujú. proyectos de ley
de reformas y por tanto había expresado, porque además las reformas están presentadas en la Asamblea, ni siquiera hace falta que se presente otra reforma. Sí, se ha Sino presentado inclusive tratarlo en el periodo y anterior. llevarlo adelante. Mire, yo propuse de que algunos cambios del orden del día en el sentido de poder lograr que la Asamblea dé tratamiento con urgencia y nunca me aprobaron. ¿Y quiénes no me aprobaron? Precisamente los de la mayoría de la Asamblea Nacional y nunca dieron paso. ¿Por qué? Porque están cómodos con eso, así como están cómodos con el tema de no tener una ley de extinción de dominio y de tener realmente la posibilidad de que los bienes no puedan ser afectados en eventos de corrupción. En Permítame, ese ámbito, sí, les decía, permítame saludar al doctor Andrés Ormaza, señor asambleísta Tello, para que, claro, desde el punto de vista, en cambio, del ejercicio profesional, desde la técnica, no solo encontrar lo que ya nos dice el señor asambleísta Tello, esta parte política, sino las técnicas y para qué sirve la ley de extinción de dominio, porque algunos dicen no hace falta, para qué apliquen lo que tenemos. ¿Sirve de algo, doctor Ormaza, una ley de extinción de dominio o solamente es una expectativa creada para, no sé, pues no disuadir la corrupción? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a usted, a su audiencia. La ley de extinción de dominio es una herramienta necesaria contra la corrupción, yo diría que indispensable. Ya alrededor de 8 países de la región cuentan con este mecanismo y si uno hiciera una suma en estos países, en casos de corrupción, pero también de trata de personas, de tráfico de migrantes, se encontraría que son sumas astronómicas que estaban en manos de quienes no debían estar y han podido pasar para reforzar el fortalecimiento de las instituciones que combaten el crimen organizado, en ocasiones para acciones sociales, para mejorar temas de consumo, para construcción de obras de impacto social necesaria y es útil. Tiene un sentido. En el Ecuador se habla de que circulan por lo menos 35.000 millones de dólares de lo que han producido en estos últimos años la corrupción. En alguna parte debemos ver, doctor Ormaza, eso, cómo, claro, les sentencian, van a la cárcel, salen de la cárcel a disfrutar lo robado e incluso con esa misma plata pueden ganarnos las elecciones y regresar a fundar la patria, doctor Ormaza. Vea usted, el mecanismo en aumentar penas de prisión, disminuir los subrogados penales, Eso en el no. ámbito estrictamente punitivo, eso no tiene ningún efecto disuasivo en lo que tiene que ver con casos de corrupción y con las grandes mafias. Básicamente, la extinción de dominio, el bolsillo, la chequera, la billetera, y eso tiene sí una para afectar obviamente estos nodos criminales, pero también para recuperar en favor del Estado estos patrimonios mal habidos. Señor asambleísta Tello, ahí está la razón suficiente. Uno dice, y usted la reconoce, pero claro, también nos ha dicho esta impotencia de tratarla, ¿no? ¿Cómo hacer para que la ciudadanía entienda y cómo sumar a lo que nos dice el doctor Ormaza a los proyectos de ley? No sé, crear un fondo para que esta recuperación nos permita reinvertir en la sociedad, educar de mejor manera para que no nos pase esto. Veíamos recientemente un reportaje donde el hijo del ex contralor tiene cerca de 7, 9 millones de dólares en bienes y no se conoce pues un negocio así muy claro de esta familia. ¿Cómo impulsamos, doctor Tello, más allá de los esfuerzos que usted dice, yo he hecho, pero en dónde está el cuello de botella para que la Asamblea nos deba todo esto? bueno, yo quiero expresar un saludo al doctor Andrés Ormaza, quien ha contribuido de una manera muy importante en la Comisión de Participación Ciudadana para el tratamiento de este proyecto de ley.
A ver, primero, yo creo de que en estos momentos la Asamblea no va a poder mirar a un costado. Y es por ello que nosotros le hemos dado importancia y celeridad al tratamiento de este proyecto de ley en la perspectiva de que pueda ser tratado por la Asamblea Nacional en un primer debate y posteriormente el mismo sentido de rapidez le daremos para el informe de segundo debate. En ese ámbito sería muy grave que la Asamblea se niegue a dar tratamiento a ese proyecto de ley o quiera ese proyecto Evadirlo ahí. dejarlo bajo las alfombras o dejarlo en el cajón de algún escritorio. Eso no lo vamos a permitir y yo creo que debe haber una cruzada nacional al respecto de que ese proyecto de ley se dé el trámite que corresponde. Porque una de las cuestiones importantes de ese proyecto es que no se ataca a la persona, no está orientado a llevar adelante un proceso en contra de la persona. Es un proceso en contra de los bienes mal habidos, en contra de los bienes obtenidos ilícitamente, en contra de los bienes obtenidos sin justificación. Entonces, en ese ámbito está orientado de manera exclusiva a recuperar esos bienes. Y obviamente para esto se necesita tener inclusive los fiscales, los jueces especializados en extinción de dominio y uno de los aspectos fundamentales que nosotros hemos tomado en consideración en este proyecto de ley es a dónde van dirigidos los dineros que se recuperen fruto de las acciones de extinción de dominio. Entonces, de manera principal se ha establecido en la Comisión de Participación Ciudadana que tengan que dirigirse a programas de carácter social, entre otros también a programas en el ámbito de carácter educativo, que es fundamental, y yo en eso reiteraré las veces que sean necesarias, de que si no tenemos un mejoramiento de la calidad de la educación vinculada fundamentalmente al tema de la formación en principios de nuestra niñez y nuestra juventud, No va a pasar. estaremos arando en el mar, como dijo Simón Bolívar. En ese sentido es primordial que esos recursos que el Estado recupera sean orientados precisamente a donde que han sido afectados por los hechos de corrupción. Doctor Ormaza, usted ha revisado el proyecto. ¿Responde a todo esto el proyecto que está tramitando la Asamblea Nacional y que debería impulsarlo más? ¿O qué puede incluirse para que, en virtud del marco constitucional, porque algunos dicen, no, es que van a meterse en la vida de algunos, y claro, ahí se cruzan si pagaron o no impuestos, algunos han legalizado las cosas pagando impuestos, toda esa información se va a cruzar, pero ¿se pierde derechos con una ley de extinción de dominio, doctor Ormaza? De hecho, es una norma que suele ser más garantista incluso que las normas tradicionales de carácter punitivo. Normalmente, el régimen penal, la estructura del proceso penal se erige sobre el principio, la presunción de inocencia, calidad y otras expresiones. En la extinción de dominio se habla primero de una presunción de buena fe, de quien es el adquirente de un bien. En segundo lugar, se habla de una presunción de validez del negocio jurídico y en tercer lugar se habla de una presunción de legitimidad de los bienes. Entonces, a falta de una, en realidad hay tres presunciones en favor o que garantizan claramente que no hay un desborde de índole constitucional ni de otra índole. O que pueda servir para la persecución política. En realidad yo lo he mencionado cuando abordo este tema en otros países. Un instrumento, el peor instrumento en las peores manos es o una constitución o un código penal, no una ley ordinaria que persigue bienes mal habidos. Esto por un lado, pero por el otro lado, los tres elementos que debe contener como mínimo una norma de esta naturaleza para también ser eficaz debe ser imprescriptible, debe tener un alcance retrospectivo, ¿También? y debe tener, obviamente, autonomía frente a cualquier otra noción judicial paralela. Es decir, la extinción de dominio no es un proceso penal, no tiene dependencia
procesal de un proceso penal, es una norma autónoma y así también debe entenderse, que reúne la norma, el proyecto en curso. Señor asambleísta, el doctor Fabricio Villamar. Estamos discutiendo, está con nosotros el asambleísta Raúl Tello y el doctor Andrés Ormaza, a quien acaba usted de escuchar, Fabricio. Bueno, si tiene todo esto, a veces algunos entonces dirían, es por eso que no se quiere aprobar, porque si tiene. ¿Por qué más cree usted que no se quiere aprobar? Y claro, y sembrar dudas en la asamblea mayores a las que ya tenemos. Bienvenido, buenos días, Fabricio. Buenos días, Francisco, y qué gusto poder compartir con los panelistas y con los ecuatorianos que tienen la gentileza de escucharnos esta mañana. A ver, yo supongo que hasta este momento lo que podríamos tener claro es la importancia, la trascendencia de que el Parlamento ecuatoriano pueda emitir una norma como la que estamos conversando el día de hoy. Pero más allá de esto, también hay un elemento que es sumamente importante, y es no solamente la trascendencia, sino la oportunidad. De nada sirve que nos mandemos 2 años más de debate de esta norma si es que no entendemos la urgencia que hay que esta norma entre en vigencia para poder darles tranquilidad a los ecuatorianos y sobre todo para poder iniciar un proceso de recuperación de la confianza en las instituciones. Mire, esto lo planteábamos en algún momento en términos absolutamente caseros, ¿no? Pero si es que al lado de su terreno hay un funcionario público que de la noche a la mañana ya comienza a construir un edificio, si el funcionario público de la noche a la mañana ya cambió de carro, cambió los guaguas de colegio, de repente viaja a Miami 3 veces al año, 4 veces al año, es evidente que eso no se puede hacer con salario de funcionario público. Entonces, parte de las cosas que nos tienen que permitir esta norma es la capacidad del Estado de recuperar bienes que puedan haber venido de actividades ilegales. Y lo que han dicho los dos, perdón Fabricio, lo que nos han dicho los dos panelistas que le acompañan, sobre no es un tema de persecución personal, sino de los bienes y la posibilidad de que el Estado los recupere. Por lo tanto, Massa nos ha dejado claro, no hay peligro de un tema de control y el favorecer o garantizarnos al resto de ciudadanos, Fabricio. Es que es precisamente eso, es decir, hay gente que cuando se presentó el proyecto dentro de la comisión respectiva en el Parlamento, cuando hemos conversado, y lo que asumen es que podría existir una vulneración al principio de presunción de inocencia, y no es así. El principio de presunción de inocencia le corresponde a los seres humanos, les corresponde a las personas. Los bienes no tienen un principio de presunción de inocencia. Los bienes lo que tienen que tener es legalidad en el ¿Y cómo se adquirió? Claro. Según el cual se los adquirió. Entonces, un bien no es inocente o es culpable. Esas son las responsabilidades que habrá que buscar respecto de el propietario de ese bien si es que se las inicia. Pero en cambio, la secuencia del acto traslaticio de dominio, los orígenes de los recursos que dieron lugar a esas transferencias de dominio, esos son los que se pueden investigar con esta ley, que adicionalmente nos permite ser muchísimo más ágiles en el procesamiento. Esta es una ley que no puede durar más de 1 año en el trámite y que tiene procesos sumamente cortos y ágiles para la Fiscalía. Ahora bien, con los últimos actos y con las últimas experiencias que se tiene sobre la Fiscalía, también me parece que habría que trabajar entre el primero y el segundo debate respecto de si es que es la Fiscalía precisamente el ente del Estado que tendría que encargarse de estas actividades o si es que se necesitaría algún control ciudadano también para que esto funcione. Porque caso contrario podríamos tener que nos pasa con los bienes lo que nos pasa con las personas. Claro. Me refiero a que, usted sabe, Francisco, yo presenté casos documentados de posibles gestión de cargo público de algunos colegas desde el año 2018 y no han sido procesados por la Fiscalía. O presenté el caso de Yacu Pérez Huartambel por la toma del edificio de la Asamblea y tampoco ha sido procesado.
Entonces, sí me preocuparía que entreguemos nosotros una norma y que la norma se maneje a gusto del cliente. Pero eso Ahí no, tenemos un no espacio. significa que no hay que tratarla, que hay que irla mejorando, que usted ha dicho en el primero, en el segundo debate, puede irse incluyendo o debatirlo con el informe. Señor asambleísta Tello, bueno, aquí parecería que entonces hay voluntad. El señor doctor Ormaza nos ha dicho, aquí está una estructura que no viola derechos, que va hacia recuperación de bienes, que nos ayuda más bien, pero que sí es disuasiva a los que nos están robando. Uno dice, claro, ¿cómo será que se puede intervenir? El señor Tomislav Topic hace una empresa de la que dependemos el país y algunas cosas con dineros mal habidos, devuelve los dineros con los que hizo la empresa, pero se queda con una millonaria empresa. ¿Cómo hacer esto? Y si usted cree que también hay que ponerle una institución, como ha sugerido el señor asambleísta Villamar, una que vaya más allá de la fiscalía o junto a la fiscalía. Doctor Tello. Las cosas son claras de lo que viene ocurriendo en el país. El tema de la corrupción no está dada exclusivamente en el ámbito público, sino que También en el hay privado. Gente que desde el ámbito privado viene impulsando los actos de corrupción. Desde ahí es en donde que se hacen los ofrecimientos de coima a los funcionarios públicos para ser favorecidos de una u otra manera. Entonces nosotros vemos cómo desde el ámbito público determinados funcionarios obviamente aumentan sus riquezas de la noche a la mañana y desde el ámbito privado también. Uh-huh. Entonces, aquí viene lo importante de esta ley. Esta ley que no le importa o es independiente de tal o cual proceso de carácter penal que se pueda estar llevando adelante en contra de las personas. Es una ley que va a permitir que frente a evidencias ciertas de que un bien ha sido adquirido ilícitamente, frente a evidencias ciertas de que determinados capitales no tienen un origen justificado, obviamente el Estado deba de intervenir. Yo sí creo de que siendo este un proyecto de ley que de alguna manera es híbrido porque tiene cuestiones de carácter civil, de carácter penal, sin embargo de eso tiene que ver el tema de la creación de fiscales propios, jueces especializados en el ámbito de extinción de dominio y por otro lado otra institucionalidad que tiene que ver con la institución que va a manejar recuperados. Esos bienes y esos recursos, porque caso contrario también vamos a tener que se recuperan bienes y que quienes están a cargo de eso simple y llanamente hacen festín con esos. O son los mismos. Sí. O son los mismos, ya les ve que ahí les no ganamos mucho. Claro, se quedan igual. Y por ello es que la ley también prevé la necesidad de que se puedan realizar procesos ágiles en la finalidad de que los bienes se puedan monetizar y obviamente destinar a los objetivos que están planteados en la ley en lo que tiene que ver a los recursos que se recuperarían. Entonces, en ese ámbito yo considero de que la ley no debería de tener mayores impedimentos de carácter constitucional fundamentalmente para ser tratados en la Asamblea Nacional. Por el contrario, ya se lo ha dicho aquí y yo coincido absolutamente de que es una ley más bien garantista, que garantiza la propiedad privada, pero la propiedad privada de bienes que han sido obtenidos ilícitamente, porque si no, no existe esa propiedad privada. Entonces, en ese ámbito, realmente, con esto la Asamblea le da una gran respuesta al país en ese tema que es fundamental, porque la gente ve que se les viene reclamando a la Asamblea. Al corrupto le procesan y le dan 3, 4, 5 años de cárcel, y luego tiene la posibilidad de salir inclusive con la reducción de penas, tiene la posibilidad de salir a disfrutar de todos esos recursos porque nadie le ha topado en lo que tiene que ver a sus bienes. Esta es la posibilidad de primero, inclusive, recuperar los bienes antes que alguien haya sido sentenciado. Doctor Ormaza, de la experiencia suya, de la visión que tiene,
¿hay que generar esta otra institucionalidad o puede servir dándole objetivos, como ha dicho el señor asambleísta Tello, que el Consejo de la Judicatura cree en conjunto con la Fiscalía, fiscales y jueces que estén especializados en este tema? ¿Cómo ve esa estructura y cómo usted nos recomienda pasar el tema político, que aquí hay un peso, ¿no? Aunque todo esto no es solo para la corrupción público y privada, sino, usted mismo nos ha dicho, está el narcotráfico, está un montón de cosas que tienen que ver con enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Bueno, esto tiene que ver con cómo instrumentalizar la figura de la extinción de dominio, es decir, cuál es la estructura administrativa que se va a encargar de llevar a cabo este debido proceso. La experiencia en algunos países inició dándole esta facultad a fiscales, algunos que, por ejemplo, llevaban casos de lavado de activos, se le asignó inicialmente en estos países, Colombia, en otros países, a jueces penales a quienes se les asignó exclusivamente el conocimiento de casos de extinción de dominio. Es decir, aunque tenían en la estructura, en el rango de la judicatura, una asignación como jueces, fue perfilando mucho más la necesidad de especialidad, tanto en fiscales como en jueces, y ya los países cuentan con fiscales especializados en extinción de dominio que no conocen de ninguna otra investigación de otra naturaleza, como podría ser penal, de lavado de activos u otros, sino solo extinción de dominio, y jueces dedicados exclusivamente a conocer extinción de dominio. Algunos países han manejado una estructura paralela, es decir, quien ha sido el organismo que tradicionalmente ha conocido y ha administrado los bienes objeto de comiso, se le ha asignado también la función de administración de bienes. Hay que tener mucho cuidado porque la administración de bienes objeto de extinción de dominio, tanto como la de comiso, también es un marco de alto riesgo de corrupción. Hay países donde bienes que eran objeto de extinción de dominio se le asignaban a este organismo y este organismo los destinaba provisionalmente a testaferros de las mafias a las que se los habían quitado. Exacto, sí. Entonces era una corrupción cíclica totalmente aberrante. Claro, tomar en cuenta, Fabricio Villamar, esto que nos dice el doctor Ormaza, nos trae a la memoria lo de la AGD. ¿Cuánta gente se ha quedado con bienes de la AGD? ¿Cuántos han seguido administrando las haciendas que fueron incautadas? Como administradores, siendo a los que les incautamos, siguen viviendo ahí, tienen ahí. ¿Y cuántas cosas han desaparecido de este fondo No Más Impunidad? Fabricio, ¿cómo cuidar que esta ley tenga estos recaudos que nos ha dicho el doctor Ormaza y el señor asambleísta Tello? Lo que tú hacías referencia, Francisco, es uno de los casos. Quiero recordarte el otro. Los bienes que normalmente iban al Consejo de Sustancias de Estupefacientes. Sí, claro. Porque ahí tenías otra institución que legalmente era la encargada de acopiar los recursos que habían sido retirados del narcotráfico, pero cuando se levantaba el listado de cuáles habían sido los recursos recibidos, habían desaparecido la mitad. Y después, cuando entregabas de la policía a la institución, de la institución a la universidad, de la universidad al último destinatario, el grosor del informe iba disminuyendo se cambiaban la raza de las vacas, entraban unas vacas Holstein de 40 litros y salían unas vacas de 5 litros vangálidas y casi muriéndose. Tenías tractores que entraban funcionando y después tenías tractores que ya aparecían sin motor, tenías haciendas que comenzaban con obras de arte y después terminaban siendo haciendas con los dibujos de las guaguas del cuidador en las paredes. Entonces sí, en efecto, parte de las cosas que hay que cuidar es la estructura que vaya, que me parece que es importante, es el principio de especialidad. Es que no tienes especialidad en las personas que se van a dedicar a la administración del sistema, tanto desde la parte judicial, desde la parte de la búsqueda, de la persecución, de la identificación de los bienes que pudieran provenir de acciones delictivas.
no vas muy lejos, porque podrías tener toda una ley que no funciona. Es más o menos como tener, ya que estamos en la época de los Ferraris, tener el Ferrari pero no saber quién tiene capacidad para manejarlo. Y por otra parte, sí creo que es necesario un elemento que no lo hemos topado mucho. Pero perdón, Fabricio, tener el Ciudadana. Ferrari puede servir solo para la foto. Sí, a eso es a lo que hago referencia. Es decir, no ¿Y la Contraloría puede actuar también? Podría, pero lo que pasa es que a ratos el hacer mención a las instituciones existentes y al mismo tiempo quejarnos de que con las instituciones existentes no se ha podido controlar esta otra pandemia, nos hace pensar si es que las instituciones existentes están cumpliendo sus funciones correctamente como para asignarles algo más. Entonces, en efecto, necesitamos especialidad, necesitamos probidad de las personas que se vayan a incorporar en estos procesos, necesitamos capacidad de deshacerse rápido de los bienes para que no sean tentación de nadie, la monetización a la que tú haces referencia, pero el otro elemento que quiero ponerlo en el tapete es la capacidad de Contraloría Social, la capacidad de los ciudadanos de poder verificar que esto está sucediendo, un llamado a la conciencia pública para que si es que los ecuatorianos saben que hay este tipo de casos y pueden señalar con el dedo, aunque sea dentro de procesos muy reservados, le ayuden a la República del Ecuador a la recuperación de estos casos, porque caso contrario, lo que nos habría sucedido es que como sociedad somos una sociedad fallida, seríamos una nación de protectores de corruptos. Nos han dicho que es una sociedad que está corrupta, que echa mano de la corrupción para funcionar. Y ya nos han dicho líderes políticos nuestros, Fabricio. Es precisamente esa una de las preocupaciones sobre las cuales tenemos que trabajar. A ratos los connacionales les regresan a ver a sus representantes, a preguntarles ¿y por qué hay corrupción en los ministerios? ¿Y por qué tal ministro? ¿Y por qué tal secretario? ¿Y por qué tal gerente? ¿Y por qué el presidente de la República? ¿Y por qué los legisladores? ¿Y por qué los prefectos? ¿Y por qué los alcaldes están metidos en casos de corrupción? Bueno, básicamente porque nos hemos convertido en una sociedad absolutamente permisiva. Y hay gente que piensa que el cargo público sirve para el enriquecimiento personal. Y además el más rápido. Sí, señor. Claro. Al señor asambleísta Tello, ¿podríamos entonces plantear cómo, con todos estos elementos que ustedes han analizado, cómo la Asamblea lo puede enfrentar ya? Diga usted, ¿cuándo el informe para el primer debate, para presionar a que el Pleno lo trate, para que la academia aporte más, así como lo han hecho ahora el doctor Ormaza y ustedes, asambleístas? ¿Cuándo podemos esperar entonces un tratamiento que nos lleve a decirles, vean, hacia allá vamos? Mire, nosotros hemos hecho una discusión profunda de este proyecto en la Comisión de Participación Ciudadana, pero aquello no ha significado de que nos pasemos todo el periodo discutiendo. No, por el contrario, le hemos dado también celeridad. Tanto es así que hemos discutido artículo por artículo, y ahí hemos ido identificando los nudos críticos, hemos ido identificando las falencias, y sobre eso hemos venido trabajando. En estos momentos terminamos ya lo que significa la discusión artículo por artículo del proyecto de ley. Estamos trabajando en la elaboración del informe. Nosotros aspiramos tener este informe hasta este fin de semana. Si es que es necesario, estaré convocando a sesión inclusive día sábado o domingo, si hasta tanto ya terminamos nosotros la elaboración del informe, pero obviamente esto no va a pasar de la próxima semana, no puede pasar de la próxima semana, y en el Pleno de la Asamblea Nacional tampoco creemos de que puede demorarse mucho tiempo, dependerá más de la voluntad del presidente de la Asamblea Nacional, y ojalá hagamos una cruzada nacional de exigencia para que se ponga en el orden del día de la Asamblea Nacional, porque caso contrario nosotros como comisión habremos hecho un trabajo profundo, un trabajo responsable, un trabajo con celeridad, pero si el día de mañana el proyecto de ley queda durmiendo el sueño de los justos en la presidencia de la Asamblea, realmente no habremos ganado nada. Por ello yo sí creo
que esto tiene que constituirse en una demanda nacional, en una demanda de los ecuatorianos, en una demanda de la sociedad, en la finalidad de que se dé trámite en la Asamblea Nacional. Doctor Ormaza, el mensaje puede ser tan potente, si es que la Asamblea lo trata, para que se resguarden de la experiencia suya estos delincuentes, porque son eso, se resguardan, cuidan más, o se inventan empresas y pasan de una empresa a otra, y entonces el seguimiento tiene que ser de una absoluta especialidad. ¿Es un buen mensaje el tratar y el aprobar una ley de esta naturaleza, doctor Ormaza? Es un mensaje no solo para la sociedad, es un mensaje contra la delincuencia organizada, y en esto no hay que incurrir en el falso dilema que a veces se plantea, porque hay muchos intereses camuflados de argumentos jurídicos. Ya este ha sido un tema decantado por la Constitución de muchos países, es una herramienta que ha sido, que ha surtido los trámites legislativos, que ha surtido el filtro constitucional, jurídico, con lo cual no hay que dejarse distraer por intereses, repito, amparados en cierta argumentación jurídica que ya se vuelve un poco anacrónica y que no aplica para este mecanismo. Es un mensaje que debería dar la Asamblea a la sociedad, de que en efecto la corrupción ha dejado de ser una amparada, un mecanismo de resguardo de la plata robada. Exactamente. Y que alterar de verdad esa noción tradicional de que el crimen no paga, volver la realidad. Es decir, no dejarle una simple retórica de cine o hollywoodense. Doctor Ormaza, ¿usted cree que incluso políticamente puede ser rentable? En los otros países, usted que ha seguido, los políticos que promueven esto, ¿tienen reconocimientos? La gente dice, sí, esa es la línea. Y aquí parecería que todos les estamos pidiendo que esa es la línea. Yo le voy a plantear un ejemplo. En otros países este tema ha dejado a un lado las mezquindades políticas, los colores, las ideologías. Colombia, que es un país, digamos, de una dinámica democrática que algunos traducen en una polarización entre bandos, en el último debate que se hizo, a la última reforma, ya no una ley de extinción de dominio, sino un código de extinción de dominio, todos los diputados, los congresistas que participaron del debate de distintas vertientes, de distintas ideologías, aprobaron de forma unánime, porque ya hay un empoderamiento no solo social, sino político en todas las estructuras sobre las bondades de este instrumento. Fabricio, bueno, ahí hay incluso una respuesta política que puede ser beneficiosa, pero sobre todo este mensaje potente en momentos en los que, claro, el asambleísta Villamar mismo ha sido protagonista de ir a denunciar, y que alrededor de esas denuncias hay muchos recursos, Fabricio. Sí, es decir, esta es una herramienta adicional con la que se puede contar en la República para la recuperación de bienes mal habidos, y no solamente tiene que ver con bienes producto de la corrupción, sino que adicionalmente nos podría permitir ir atrás de bienes que vienen producto del narcotráfico, de lavado de dinero, exactamente. Entonces sí me parece que esta es una oportunidad para el país. Más allá de si es que es o no es políticamente rentable, lo que sí puede suceder es que esta sea una herramienta de recuperación de la credibilidad en las instituciones. Porque la gente se olvidará que la Asamblea tramitó la ley, quién la presentó, cuál era el presidente de la comisión, con cuántos votos se aprobó, en qué mes se aprobó. Pero en cambio, el día que haya un juez que diga, ecuatorianos, aquí está, hemos recuperado estos 3 edificios, estos 25 carros, hemos recuperado estas cuentas, esta plata estaba a nombre de la secretaria, del hijo, del sobrino, del pariente, del chofer, del no sé quién, porque nos permite además ir atrás de los bienes que están en manos de testaferros. Claro, nos seguir permite además la ruta del dinero ahí. Sí, señor, pero no solamente en el Ecuador, porque nos abre la puerta a la cooperación internacional. Mire, hay ratos en donde el Ecuador se queda a la saga de las reacciones que otros países han tenido.
Pero en cambio, si es que nosotros vamos a Buenos Aires, vamos a Argentina y le decimos, vea, esos 2 departamentitos de ahí, investiguemos porque resulta que son de propiedad de una ex ministra de Obras Públicas de la República del Ecuador. Si es que nosotros vamos a Miami y le decimos al dueño del edificio, le digo, mira, esos 2 departamentitos que están ahí pueden haber sido comprados con una platita rara que tuvo un ex secretario de Rentas Internas de la República del Ecuador. Si es que nosotros vamos a buscar un par de propiedades que se han comprado en el Perú, si es que nosotros sabemos que el sistema de cooperación internacional nos puede ayudar a recuperar esos recursos, bueno, ahí tiene usted un elemento que le puede hacer recuperar credibilidad a las instituciones, sí, a la justicia, sí, a la fiscalía, si es que finalmente termina la fiscalía siendo... Y disuadir lo otro. Para concluir, a los 3 les voy a pedir entonces una reflexión, tanto al asambleísta Tello, al doctor Ormaza y a Fabricio Villamar, decirles qué afectamos, y claro, ya nos ha dicho el asambleísta Tello, si es posible el sábado vamos a trabajar y tendremos la próxima semana. ¿Cómo ayudamos desde la opinión pública a que esto avance, señor asambleísta Tello? Y un mensaje final. Bueno, el clamor ya al respecto de la necesidad de esta ley, a pesar de que en muchos ámbitos se ha dicho de que en el país existen suficientes leyes, lo que hace falta es voluntad de los jueces. Sí, coincidimos en parte de eso, pero obviamente existen leyes que pueden facilitar determinados procesos, y esta es una ley precisamente para ello. Todos sabemos cuánto se demora un proceso de carácter penal, en donde que tal o cual vinculado puede ser declarado inocente o puede ser declarado culpable. Esta ley lo que permite es dar un tratamiento a los bienes conseguidos ilícitamente, al margen de lo que pueda significar un proceso que puede penal. ser un proceso paralelo a esto, ¿no? Absolutamente independiente. Sí, es absolutamente independiente. En ese sentido, realmente este es un instrumento que va a facilitar la recuperación de los bienes mal habidos por cualquier tipo de delito. En ese ámbito nos corresponde, primero, fundamentalmente a la sociedad en su conjunto, el hacer bandera de esta ley que requerimos. El hacer bandera de una ley que ya se encuentra en vigencia en otros países y que ha significado experiencias positivas. Hacer bandera de una ley que va a permitir, de alguna manera, poner en las barbas de remojo de quienes están involucrados en actos de corrupción. Y que además, de acuerdo a los principios de la ley de imprescriptibilidad, así como también de retrospectividad, puede permitir actuar sobre bienes de quienes en estos momentos estén cometiendo actos de corrupción sin la existencia de la ley todavía, pero que obviamente, si en determinado momento se determina de que determinado bien ha sido obtenido ilícitamente, se puede actuar. Entonces esta tiene que ser una causa común de los ecuatorianos si queremos llegar a algo que se constituye en un clamor. Yo he visto en redes sociales, ¿y cuándo se recupera la plata? ¿Y cuándo se recuperan los bienes? Entonces yo creo que allí radica la importancia de esta ley, y es por ello que la Asamblea Nacional no puede mirar a un costado. Doctor Ormaza, ¿cuál sería su recomendación y qué debemos esperar como ciudadanos o qué debemos hacer como ciudadanos? Bueno, se ve en redes sociales, como lo señala el doctor Tello, un clamor general para que se recupere lo robado. Esta situación de pandemia que se ha vuelto un lugar común ha agudizado los problemas de índole sanitario, económico, social, y en este momento países con extinción de dominio están destinando recursos recuperados de las mafias para atender, para mitigar parte de esta crisis. Por ejemplo, para generar albergues para mujeres que podrían ser objeto de femicidio por sus parejas en estos momentos de confinamiento, como lugar de paso, por ejemplo, para en esta onda migratoria de regreso a Venezuela, como punto de contención del COVID, para superar la crisis fiscal. O sea, entonces, espacio para gastar tenemos.
Oiga, hay unas necesidades brutales y si recuperamos algo de lo que se han llevado, justamente dejándonos este hueco de espacio, eso es importantísimo, doctor Ormas. Sí, y creo que el mensaje debe ser, como lo mencionaba también el doctor Villamar, un llamado al control social, y vamos a acudir al aforismo tradicional y a la cultura popular respecto perdón, a la responsabilidad que hay en este momento en manos del legislativo, y es el que nada debe, nada teme. Fabricio, ¿habrá esta posibilidad en esta asamblea dispersa y todo eso? Y un último mensaje, ¿hay cómo convencerles de hacer este trabajo? El proyecto fue trabajado con la gente del gobierno en un acuerdo político bastante más amplio. A mí me correspondió simplemente la presentación y el impulso del texto. Han pasado 8 o 9 meses desde la presentación del texto, la asignación a la comisión, el trámite interno que ha tenido que pasar. Pero bueno, o sea, a mí me parece que un buen mensaje, una buena acción debería ser la aprobación del proyecto. Acuérdese que recién estamos hablando del primer debate. Así es. Pero Por que se eso, puede presionar para que pase rápido, ¿no? Sí, por Tomando eso los tiempos que básicos. tenemos que hacer es, por ejemplo, lo que dice Raúl. Si es que Raúl convoca este fin de semana, aprueban el informe este fin de semana, sí le podría decir yo a usted, Francisco, ¿y por qué no les convoca a los colegas del CAL para que les diga y cuándo van a poner en el orden del día? ¿Ya? ¿Ve? Hay que preguntarles y hay que hacerlo público. En Sí. los que podemos trabajar juntos entre los periodistas y quienes detentamos la representación. La representación. Entonces, claro, conversemos la próxima semana con los miembros del CAL. Pregúnteles para cuándo le van a poner. Y hagamos un esfuerzo inmenso en el debate para que no sea de los debates como el del sexo de los dioses, inmediatamente estos temas y que los llevemos a un segundo debate rápidamente. Me parece que esa es, en los momentos que está atravesando el Ecuador, podría ser incluso un paliativo para las posibles protestas que los ecuatorianos puedan tener sobre el momento económico, sobre los problemas políticos que afronta la República, sobre los problemas de corrupción que afronta el país. Me parece que este es un gran momento para procesar. Este es el momento, han coincidido los tres. Queremos agradecer al señor asambleísta Raúl Tello, al asambleísta Fabricio Villamar y al señor doctor Andrés Ormaza, experto en el tema de extinción de dominio, que nos han ayudado a entender y a tener la esperanza de que esto puede ser tratado por fin por la Asamblea Nacional. Les agradecemos, esto ha sido nuestro aporte de este día y de esta semana. Nos estaremos encontrando el día lunes y recordando siempre el lema de Gonzalo Rosero, el director general de del espacio de opinión y de la radio, siempre en busca de la verdad. Muchas gracias.